Muy bien, hermanos. Por favor, confirmen que pueden ver la pantalla. Sí, hermano. Muy bien, muchas gracias. Señor. Y yo no prendí nunca mi cámara, ¿no? Entonces aquí para que me puedan ver de todos modos. Nuevamente, buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia de Cristo en Girardota. Es un verdadero gusto estar aquí con ustedes para este estudio en que nos ponemos en las manos del Espíritu Santo para que nos guíe en nuestro aprendizaje y edificación de este tema tan importante que es el dominio propio. Recordemos que lo más importante es poner en práctica lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña en su palabra, en la Biblia, que como dice nuestro querido hermano Néstor Leonel Montes, es nuestro manual de instrucciones. Y me gusta esa palabra porque, bueno, yo siempre he sido de los que cuando compra algo, primero me leo las instrucciones. Generalmente la gente lo hace al revés. Empieza a usarlo y después a lo mejor se meten hasta en problemas. Pero generalmente a mí siempre me ha gustado ver las instrucciones completas antes de empezar a usar algo. Y creo que la Biblia es eso, es ese manual de instrucciones para nuestras vidas, que si los leemos nos va a ir bien. Si no lo leemos, si no lo entendemos, si no sacamos los principios de allí, podemos tener circunstancias que nos afecten a futuro. Así que no solamente debemos ser oidores, sino principalmente hacedores de la palabra, como nos dice nuestro manual de instrucciones en Santiago 1:22, que dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La frase dominio propio del tema de hoy aparece en la versión Reina Valera 1960 3 veces. La primera aparece en Hechos 24:25, cuando el apóstol Pablo le estaba disertando a Félix, el gobernador, acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y dice que Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Claramente este gobernador no quería ser hacedor de la palabra. La segunda vez que aparece el término dominio propio es en 2 de Timoteo 1:7, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la tercera aparece en 2 de Pedro 1, del 5 al 7, donde el apóstol Pedro dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El apóstol Pedro continúa en el versículo 8 con la explicación diciendo: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Como continúa explicando el apóstol Pedro, debemos procurar que estas cosas estén en nosotros, incluyendo el dominio propio, para que no caigamos jamás, y sobre todo para que tengamos amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A pesar de que solo aparece la frase dominio propio 3 veces en la Biblia, el dominio propio es extremadamente importante en la vida cristiana, para que podamos perseverar y ser fieles hasta la muerte. Y me parece que nosotros fallamos mucho en este tema de dominio propio. Caso contrario, casi ni pecaríamos. Y sin lugar a dudas, seríamos reconocidos en todos lados
como verdaderos cristianos, así como sucedió en Antioquía, según nos lo relata Hecho 11:26, donde dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No tengo dudas de que si los miembros de la iglesia, de las iglesias terrenales tuvieran dominio propio, el convivir entre hermanos fuera en armonía y sin problemas, y seríamos reconocidos como verdaderos seguidores de Cristo. La pregunta ahora sería, ¿qué debemos controlar para lograr dominio propio? ¿Qué debemos controlar para lograr dominio propio? Considero que hay dos cosas muy importantes que debemos controlar, siendo la primera nuestros pensamientos y la segunda nuestra lengua. Nuestro querido hermano Yamil Peña, que está aquí con nosotros, presentó el 28 de septiembre un estudio en nuestra congregación virtual Iglesia de Cristo, la que usa el chat de WhatsApp a Houston Medellín. Y en ese estudio, que el hermano Yamil tituló Filtrar los pensamientos, expuso lo relevante para controlar nuestros pensamientos. El hermano Yamil hizo referencia a Proverbios 23:7, que es muy parecido al dicho popular de somos lo que pensamos. También hizo referencia a Proverbios 4:23, que dice que debemos cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Algunas versiones mencionan corazón y otras mente. Se usan intercaladamente. Tienen mucha relación, no son iguales, pero sí tienen mucha relación. Y también hizo referencia a Efesios 6:12, indicando que vivimos en una lucha espiritual en la cual nuestra mente es el campo de batalla, e identificando plenamente a nuestros enemigos, que son el diablo, o sea, Satanás, y también sus secuaces, que serían los demonios, que son los ángeles caídos, y también todos los seres humanos que le siguen. También hizo referencia a que el pecado se origina desde nuestra concupiscencia. Y esa palabra lo que quiere decir es que el pecado se origina desde nuestros malos deseos, desde nuestras pasiones malsanas. Y eso de acuerdo a Santiago 1:14. Y recalcando que es tan importante esta primera fase de la lucha contra el enemigo, o sea, la fase de filtrar nuestros pensamientos, que nuestro Señor Jesucristo nos las puso muy clara, pero mostrando lo difícil que puede ser. Y esto lo mostró en Mateo 5:28 cuando dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, solo con la mirada, solo con la codicia, solo con codiciarla, sin llegar a ningún acto, sin comentárselo a nadie. Y continúa diciendo en el 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y es muy cierto eso, pero es muy duro. Entonces, antes de empezar a sacarnos los ojos y a cortarnos otros miembros de nuestros cuerpos, de acuerdo a este versículo 29, es preferible que aprendamos a dominar nuestros pensamientos, comenzando con filtrarlos desde un principio, ganando así la batalla desde un comienzo. Pero, ¿cómo podemos filtrar nuestros pensamientos? Y el hermano Yamil nos llevó a la solución bíblica que está en Efesios 4:8, que dice así:
Por lo demás, ya va, un segundito. Se me pasó. ¿Dónde está Efesios? Un segundito. Efesios 4:8, no lo tengo aquí. Ah, ok, sí. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos entonces determinar si cada pensamiento cumple con algunas o varias de estas cualidades. Si un pensamiento no cumple, no debemos continuar pensando en eso y dejemos de perder el tiempo valioso que debemos invertir en lo bueno, evitando así el peligro de llegar a consumar el pecado. Este es el filtro que debemos usar, que yo lo resumiría como pensar solo en lo que edifique. Entonces, cuando nos llega un pensamiento, lo vemos si es un pensamiento que sirve para edificación, entonces continuamos con él. Y si no, tenemos que hacer algo al respecto. Y viene entonces ahora la pregunta importante en este punto, que es, ¿cómo dejar de pensar en esos otros pensamientos que no cumplen? Y que hasta sabemos que son malos, porque muchas veces ya sabemos que son malos esos pensamientos, pero que nos siguen rondando la cabeza. Porque muchas veces pensamos algo malo y decimos, bueno, ya, pero después otra vez vuelven esos pensamientos a nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para deshacernos de esos pensamientos? Y nuevamente, la solución nos la mostró el hermano Yamil en 2 Corintios 10:5, que dice así: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nosotros no procedemos a filtrar nuestros pensamientos de esta manera, o sea, llevando cautivos a los que no pasan el filtro de la obediencia a Cristo, va a ser muy difícil que no terminemos en pecado. Y generalmente, todo pecado comienza con un pensamiento muy sutil que nos atrae de acuerdo a nuestros propios malos deseos, y de allí, si no los detenemos, culminan en pecado. Por supuesto que filtrar los pensamientos no es fácil de hacer cuando pasamos del 60 al 90% y quizás hasta más en temas seculares, en temas de la vida normal, en temas del mundo, con la gente del mundo. Pero esta es la verdadera lucha y obstáculos que forman parte de nuestra carrera para obtener la corona de vida. Así que no nos rajemos y aprendamos a filtrar nuestros pensamientos con las Escrituras. Ahora bien, luego de de todo este repaso de lo que enseñó el hermano Yamil, que a mí me gustó muchísimo ese estudio que él hizo, y me acuerdo que ese día él estaba enfermo, inclusive estaba con gripe, así que hizo un estudio corto, fue bien corto, pero muy poderoso, ¿verdad? Me gustó mucho, porque es muy cierto todo lo que dijo allí. Y si nosotros aprendemos a filtrar nuestros pensamientos, vamos a estar muy, muy bien. Entonces, además de controlar nuestros pensamientos filtrándolos a la luz de las Escrituras, también debemos aprender a controlar nuestra lengua para poder lograr el dominio propio. Y vaya qué cosa más difícil, ¿no? Me imagino que han escuchado por lo menos una vez en su vida a alguien decirle a otra persona, o quizás a nosotros mismos, el dicho popular: controla esa lengua. Y la pregunta es si podemos verdaderamente controlar nuestra lengua. Y vayamos a nuestro manual de instrucciones a ver qué nos dice. ¿Cómo estamos en tiempo? Vamos bien, ¿verdad? Sí, súper bien.
Nuestro manual de instrucciones nos enseña que no podemos controlarla, por lo menos no de manera directa. Y veamos cómo lo dice categóricamente Santiago 3, del 6 al 10, que dice así. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Imagínense eso, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Claramente nos dice este pasaje que nadie puede domar su lengua. Y peor aún, todo lo adicional que dice de la lengua, que contamina todo el cuerpo, que es inflamada por el infierno, que está llena de veneno mortal. ¡Wow! Qué fuerte es esto, ¿no? Pareciera que la persona, y esta es una apreciación mía personal, que en mi caso yo creo que parece que la persona no piensa cuando la lengua se desboca. Es como que se bloquea completamente a todo tipo de pensamiento y de razonamiento, y sencillamente la lengua toma rienda suelta. Y algo simpático es que en el mundo, después de esos episodios, la gente hasta se siente orgullosa de todo lo que dijo y todo lo que hizo. Sí, le dije hasta de que se iba a morir, pero las consecuencias que trae eso generalmente son graves, son fuertes. Y entonces la gran pregunta sería, ¿cómo podemos tener dominio propio sin tener control sobre nuestra lengua? Y por supuesto que cuando hablamos de la lengua aquí, no estamos hablando solo de las palabras dichas verbalmente a viva voz, las palabras manifestadas con nuestra boca, sino también de todo tipo de comunicación, como cartas, emails, mensajes de texto, chats, redes sociales, lenguaje por señas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me imagino que ustedes se han dado cuenta de cómo se están usando las redes sociales para vociferar cualquier tipo de cosa. Alguien postea cualquier cosa y de allí le caen, hay gente que habla a favor, pero muchísimos hablan en contra y dicen tales barbaridades, no se miden, no se controlan en lo que dicen. Yo creo que a veces hasta es mejor cerrar o no verle a las redes sociales, ¿no? Por esa razón. Son demasiadas cosas feas ahí. Y la respuesta en cómo podríamos controlar la lengua, si es que no podemos domarla nosotros, ni dominarla, la respuesta es a través del corazón. Veamos ahora pasajes que muestran la relación entre el corazón y la lengua, o entre el corazón y la boca. Santiago 1:26 advierte que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, para nuestra parte espiritual, muy importante refrenar la lengua. Pero nuevamente es un miembro que no lo podemos dominar ni domar.
En Mateo 12, 34, 37, nuestro Señor Jesucristo les dice a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque cada palabra que sale de nuestra boca cuenta. Y además de eso también cada pensamiento, verdaderamente, cada pensamiento que atesoremos, cada pensamiento al que le demos rienda. Por eso debemos filtrarlos. En Lucas 6:45 nuestro Señor Jesucristo dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahora veamos lo que nos ordena Dios a través del apóstol Pablo en Colosenses 3, del 12 al 17. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que la única manera en que podemos lograr que solo cosas buenas salgan de nuestra boca, teniendo nuestra lengua indirectamente bajo control, es por medio de la limpieza y purificación de nuestros corazones, que logra la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestro proceso individual de santificación, produciendo esa paz de Dios que gobierna nuestros corazones. Esto leí también en un par de artículos que leí, que dice: por la lengua todo tu ser puede ser profanado. Por la lengua todo tu ser puede ser profanado, tu mente, alma y espíritu. La Hermano, lengua, ¿sí? ¿puedo decir una cosa? Sí, seguro. El otro link, el mismo link de Alejandro, es el que va a ser para ¿cómo se llama esto? Para El el mes Carmen. después. Ok, el de Alejandro. Sí. Ok, muy bien. Este nada más que lo vamos a utilizar hoy nada más. ¿Ok? Ok, Entonces, de más tarde que viene después a las 9:30, es el mismo de siempre. ok. Entonces cuando terminemos esta sesión, cierro la sesión completa. Cierra la sesión, entonces ya pueden ir ya para allá, que ya está abierto ya la otra sala. Ok, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, hermano Jesús. Ok, ahí nos vemos. Bye. Un gusto. Entonces, dice: por la lengua todo tu ser puede ser profanado, tu mente, alma y espíritu. La lengua jamás puede ser domada por el hombre. Se puede controlar la lengua solo cuando le rindes tu lengua a Dios.
Como un animal feroz, la lengua no se puede dejar sin vigilar. Como muestran estas escrituras, este otro artículo decía, como muestran estas escrituras, y ahí habían mencionado varias escrituras, entre las cuales las que hemos visto, la lengua puede ser una fuerza desmedida para el mal. La lengua puede ser una fuerza desmedida para el mal, y muchas veces así es como sucede. Cuando está bajo el control del Espíritu Santo, sin embargo, esta poderosa parte de tu cuerpo puede ser usada para bien, para proclamar la palabra de salvación de Dios, la fe, la sanación y la liberación. Y con eso, hermanos, concluyo esta presentación. Ah, no, todavía me faltó una, pero estaba saltada aquí. Entonces, resumiendo, para lograr el dominio propio, debemos esforzarnos en filtrar nuestros pensamientos y debemos controlar nuestra lengua indirectamente a través de la limpieza y purificación de nuestros corazones como parte de nuestro proceso de santificación. Y si tenemos tiempo, sí, tenemos unos minutitos más. Siempre es bueno, y esto también está atado con el proceso de santificación, es que recordemos qué es lo que es ser un verdadero cristiano, porque cristianos, muchos se llaman cristianos, pero sabemos que no lo son. Eso lo discutimos mucho, lo hablamos mucho, pero siempre es bueno recordar algunos de los puntos. Y recordemos que el cristiano verdadero es seguidor y discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y es hijo de Dios por adopción, porque fue bautizado según Hechos 2:38 para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo, logrando así la salvación de su alma, para de allí vivir su proceso individual de santificación, y siendo fiel hasta la muerte, recibirá la corona de la vida. Es muy importante entender esto, pero sobre todo cumplirlo, ya que de nada sirve obtener mucho conocimiento, pero terminar en condenación eterna. Y también esto sucede muy a menudo. Hay mucha gente que empieza a aprender, sigue aprendiendo, no practica, no es hacedor de la palabra, no atesora esos principios más que solamente en el conocimiento, puede recitar la Biblia de memoria, pero se queda allí y verdaderamente no hace un proceso de santificación y están destinados muy probablemente a la condenación eterna. Si alguno tiene dudas con respecto a esto, no duden en contactar a maestros que les puedan guiar al entendimiento. Nunca se queden con ninguna duda que tengan al respecto de esto. Esto es sumamente importante, ya que la salvación eterna depende de estar claros, y más que de estar claros, es de cumplir. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias por su atención. Espero que este estudio les sirva de edificación, así como a mí me sirvió mucho, mucho, mucho el que hizo el hermano Yamil, y por eso quise hacer un repaso un repaso rápido para poder hablar también de la otra parte que es de la lengua. De la lengua se puede hablar muchísimo más. Hay tantos detalles de la lengua muy interesantes, cuestiones físicas de la lengua que son muy interesantes, como que es el músculo más fuerte del cuerpo, increíblemente. Pero bueno, hasta allí, hermano. ¿Tienen algunas preguntas o alguna duda antes de cerrar la grabación? ¿Antes de pararla? No, hermano, todo muy clarito. Muchas gracias. Gracias a usted, hermana Gemer. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muchas gracias, hermano. Muy bueno el mensaje, Dios me lo bendiga. Bendiciones, hermana Beatriz. Muchas gracias. A usted, hermano. Hermano, lo mismo. Muchas gracias por todo. Excelente el estudio. Con todo gusto, mi hermana.
Bueno, muy bien. Entonces cerramos la grabación ahorita y continuamos con el servicio.